Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconocieron. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una muchedumbre numerosa que los estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles de muchas cosas. Palabra del Señor. Quiero excusar hoy a mi esposa que no está entre nosotros porque su padre tuvo su feliz Pascua, creo que fue el jueves. Pasó de esta vida el padre y ella está en Puerto Rico. Yo le pedí que me permitiera cumplir con esta responsabilidad y me uno con ella esta noche. Los jóvenes de la familia están preparando una celebración gozosa hoy, recordando a su abuelo, y mañana tendremos el sepelio, que será una fiesta de alegría y gozo, porque mi suegro fue un cristiano de verdad. Ya lo vistieron con su guayabera blanca y su gorrito blanco, y está espléndido. Así es que desde la experiencia cristiana de alegría y gozo, porque nada ante Dios está muerto, todo está vivo y nada se pierde, nosotros vamos a celebrar con alegría su Pascua. Eso, el caso de él, pues ya acabó su peregrinación. A mí todavía me queda seguir caminando. Así que dentro de esa consideración quisiera poner en contexto las lecturas de hoy. Que las lecturas de hoy no son tanto de hablar del pastor. Hay una fecha donde la iglesia celebra el pastor, que es el cuarto domingo de Pascua. Más bien hoy yo pienso que tiene que ver, y por lo menos la línea que quiero resaltar, es la línea de la misión. Porque es que si lo vemos en el contexto de las semanas que hemos ido transcurriendo, Jesús hace 2 semanas los mandó de 2 en 2. Y fueron, y allá hicieron sus tareas, y después ellos regresan. Pero entre este regreso, que es el evangelio de esta, y la salida de ellos de 2 en 2, hubo algo interesante. Juan el Bautista muere, es decapitado. O sea que Jesús está en un proceso personal de alguien que ha tenido una pérdida significativa. Ahora me doy cuenta que quizás como yo y como mi familia, es una pérdida significativa la que Jesús ha tenido de un miembro querido de su familia. Y él está en otro proceso. Él sabe que ser esto de profeta tiene mucho peligro y se paga con la vida. Si es que es verdadero profeta y no tienes miedo a decir la verdad donde sea. Si estás muy seguro, posiblemente no eres tan buen profeta. Pero el que se atreve a hablar lo que hay que hablar en el sitio que hay que hablar, se busca enemigo. Y eso lo vemos, le pasó a Juan y después le pasará a Jesús y a los apóstoles, 11 de los apóstoles, menos 1. Entonces es interesante cómo Jesús está en su proceso, aquellos vienen y han tenido éxito. La gente los escuchaba, los aplaudía, el mundo estaba contento, gente se sanaba, pues vienen con una experiencia misionera exitosa. Pero Jesús sabe que esa no es la manera de medir el éxito en la evangelización. No se trata de que un día te aplaudan. Es más, es posible que el día que no te aplauden y que te critiquen es el día que más efectos lograste. Claro, los que me han oído saben que yo no soy un predicador del desastre, soy un predicador del entusiasmo, igual que Jesús fue un predicador del entusiasmo. Pero hay veces que tú dices cosas que molestan. Y quizás ese día hiciste más que el día que te aplauden y no molestas, porque haces que la gente entre en proceso de reflexión. Jesús quiere hacer eso con los apóstoles. Les dice, cuidado, vámonos a un sitio apartado, déjenme explicarles lo que me pasa y cómo siento la pérdida de mi primo.
Pero es interesante que los lleva aparte a descansar y no puede descansar. ¿Por qué? Porque la gente ya se ha identificado con el movimiento de Jesús, con sus palabras, con su testimonio, y están buscando las contestaciones que necesitan en su vida. Y por eso se adelantan a donde Él va y llegan allí. Y Jesús se da cuenta que hay un montón de gente con necesidad que andan como ovejas sin pastor. Es interesante que Él se ha puesto en la actitud de quien escucha y que contempla la realidad. Y la realidad le habla y le obliga. Tiene que abandonar su descanso, y los apóstoles también de momento dejan de descansar y atienden a la gente. Después el Evangelio nos dirá que Jesús saldrá otra vez solo a orar. ¿Ves? O sea, el que no lo haga ahora no quiere decir que no lo hará después, porque es que es necesario. El ser humano necesita reposo, tranquilidad, sosiego. Si no hace eso, no crece. Entonces, es interesante cómo hay una tónica en los evangelizadores que tienen que de vez en cuando callarse, hacer silencio, escuchar la realidad y responder. Si algo nos dice el Evangelio hoy es que hay que escuchar y que hay que saber cuál es la necesidad para responder. Un amigo me decía esta semana, una frase que me tocó muchísimo: necesito saber la necesidad de mis hermanos. Necesito saber la necesidad de mis hermanos, porque así sabré cuál es mi misión. Porque mi misión es responder a la necesidad de mis hermanos. Genial, ¿no? Sencillo. A veces creemos que nuestra misión es ahora salir con la Biblia por ahí a predicar a la gente. Oye, es que hay otras maneras de responder a la necesidad de mis hermanos desde el corazón y desde la experiencia de fe que anuncia al Jesús que se ha hecho en mi carne. Historia. Pero hay que estar en la actitud de quien escucha. La iglesia como institución tiene que escuchar. Es una tarea de todo el cuerpo místico. Y tiene que escuchar porque la realidad grita. No sé si saben que en el Polo Norte la temperatura, que era promedio en esta época 50 grados, está en 90 grados. Eso es una cosa que grita, pero hay gente que no la quiere oír. Tenemos un problema serio que nos estamos jugando la vida. Las próximas generaciones se van a jugar la vida. Y eso no va a ser lejos, eso va a ser cerca, pronto. Pero hay gente que lo niega, porque hay intereses por las cuales la gente se calla. Esto le debe molestar a alguien aquí, que yo lo diga, pero es que estas cosas hay que decirlas. La iglesia como institución tiene que, y cuerpo místico, tiene que responder a eso. Una economía desencarnada que mata, dice el Papa. No lo digo yo, que es Carlos Sola. Lo dice el Papa. Una economía que mata. Pueblos pobres que se hacen más y más pobres, y pueblos ricos que se hacen más y más ricos, pero en esos pueblos ricos una gente se hace muy, muy, muy rico y otros muy pobres. Esto es una verdad como un templo. Pero a veces no queremos escuchar esas cosas porque nos implican, y no es solamente rogar, sino que hay que actuar. ¿Ves? Como eso, pues cómo unirnos nosotros, y habrían otros temas que no me da tiempo. ¿Cómo unirnos para dar respuesta a un mundo que necesita respuesta? Es interesante un acontecimiento del cual escuché en la radio, en una estación PBS, creo que es. ¿Cómo decían algo que a mí me parece que nos puede dar clave? Está este joven que es de un país musulmán, él es musulmán, estudió computación, vino aquí a los Estados Unidos y está trabajando en un sitio y llega este blanco, americano, racista, miembro de un grupo de extrema de racismo, y le pregunta: ¿de dónde tú eres? Y él le dice: del sitio que viene. Inmediatamente el tipo sacó la pistola y le pegó un tiro en la boca. El tipo mira para abajo, musulmán, y pega a orar a su Dios, ¿no? A Dios como él lo entiende, porque ve la sangre saliendo de él. Y dice: Señor, si tú me dejas vivir, dedicaré el resto de mi vida a ayudar a los que tienen necesidad. Este blanco racista va preso, él tiene otros casos, entre esos tiene casos de asesinato, y lo condenan
apenas a morir bajo una inyección letal. Pero qué cosa interesante, se entera que hay una gente que está tratando de bajarle la pena de pena capital a cadena perpetua. La sorpresa más grande para él es que entre los que está moviendo eso está este musulmán. Cuando él se entera de que el musulmán a quien le pegó el tiro está moviendo esta gestión, él dice, caramba, esto es espectacular, ¿qué pasa aquí? Y empieza en la cárcel a investigar y de alguna manera encuentra un libro de un judío, fíjate el revolú de la ensalada de creencias y tradiciones, ¿no? Un judío que estuvo en los campos de concentración. Víctor Frankl es su nombre. El libro se llama El sentido de la vida. La familia de Víctor Frankl, judío, murió en Polonia. Él se salvó en Auschwitz, para ser más específico. Pero él se puso a observar a la gente, aquellos que sobrevivieron y que no se rindieron, porque él se dio cuenta que hay una gente que se rindió, bajó las manos, hacían lo que les mandaban y corrían como ovejas al matadero sin ningún problema porque querían salir de aquel sufrimiento. Víctor Frankl, que es el creador de la tercera escuela de psicología de Viena, o sea que no es cualquier persona, se salva y empieza a escribir que aquellas personas que tienen un sentido de vida, que se descubren que la vida tiene un propósito más allá que ellas, esas personas le dan sentido a su vida de manera distinta y esos eran los que sobrevivían. Así que ahí hay una clave. Este americano racista blanco, cristiano, dice él, entiende entonces que a este hombre judío algo le pasó, investiga y se da cuenta que tuvo una experiencia de Dios. Víctor Frankl era un creyente. Y él empieza a buscar en sus raíces de fe y se convierte en la cárcel. Entonces, ahora es un hombre distinto y establece una relación con este musulmán. Ahora sí es un verdadero cristiano, porque es un hombre que se ha convencido y se ha convertido. Pero no va a poder sobrevivir, porque la ley es tal que él tenía que pagar con su vida y muere. Pero el musulmán no se queda ahí, él ha hecho una promesa, su vida tiene un sentido distinto. ¿Cuál es el sentido de él? Pues seguir ayudando a los demás. Y empieza a investigar y descubre que este hombre, ahora un verdadero cristiano, que está en la presencia de Dios, tenía una hija. Investiga y encuentra que la hija era una adicta a droga y que está recluida también en otra institución. Y ahora él extiende su amor hacia ella. Y se encargará de asistirla a ella por mucho tiempo. Qué cosa interesante. Porque si vemos aquí, vemos la coincidencia de gente de buena fe, de diferentes experiencias y tradiciones religiosas. Si nosotros queremos un mundo distinto y diferente, nosotros tenemos que romper con nuestro cuerpo la barrera que separa, porque esa barrera es odio, que lo decía la segunda lectura. ¿Se acuerdan eso? Lo decía allí. Jesús hizo eso, Él rompió. Es como si la violencia lo golpeara y se destruyera la violencia en Él. Esa metáfora tiene que ser también en nosotros, como lo fue en este musulmán, que les pregunto yo, ¿cuál era el Dios de este musulmán? ¿Será que este es un Dios distinto del Dios de los judíos? ¿O el Dios de los cristianos? ¿No será que es otra experiencia y ve desde otro ángulo y es el mismo Dios visto desde otra referencia? Yo me atrevería a decir una herejía aquí. Yo creo que este musulmán era un verdadero cristiano. O dicho de otra manera, yo como cristiano quisiera ser como este musulmán. Los hombres y mujeres de buena fe que quieren un mundo distinto y diferente tienen que reconocer que la gente se hace prejuicios por las razones más tontas y superficiales, que nos los cargan nuestros padres y nuestras comunidades donde nos hemos criado. Pero hay que decir basta.
En mí se rompe esa violencia, ese odio. Yo decido vivir para construir un mundo mejor y no estoy pendiente de que los míos necesariamente vayan conmigo. Si van, mejor. Pero si no, voy solo. Porque yo tengo que hacer esa tarea. Porque el Espíritu del Señor está también sobre mí para que declare un tiempo nuevo. Y eso lo digo de mí, pero lo digo de ti porque eres un bautizado, eres una bautizada, eres un cristiano. Y esto tienen que empezar con cosas sencillas. Tú debes conocer mucha gente que son de la misma iglesia, del mismo vecindario, de la misma familia, que ideológicamente están separados y eso parece una violencia. Y hoy en este país tan dividido, eso está tan cerca como en tu hermana, tu hermano, tu hijo, cualquiera. ¿Cómo empezar a romper esa violencia? A mí me parece que una manera puede ser no hablar del tema que nos preocupa y molesta y que nos reta de inmediato, pero empezar a hablar de las cosas que nos unen. Empezar a preguntarle al otro qué te apasiona en la vida, qué le da sentido a tu vida, qué te alegra, cuáles son tus gozos y esperanzas. Que se dé ese diálogo fraterno para en vez de hablar de cosas que nos dividen, hablemos de las cosas que son fundamentales a nuestra esencia de seres. Y después cuando te encaminemos un camino juntos, que quizás tome tiempo y no es mágico, entonces empecemos a hablar de esos temas que tenemos que hablar si es que queremos dejarle algo a los que vendrán. Por eso, esa debe ser nuestra misión. A la pregunta de cuál es la necesidad de tus hermanos, le puedes contestar con que quizás la necesidad de tus hermanas y tus hermanos es que hayan comunicaciones afectivas, pero efectivas, de respeto y de aprecio, para que el otro sepa que independientemente de las diferencias políticas, religiosas, culturales, te reconozco persona, hijo de Dios, de una dignidad tan grande que no te das cuenta quizás, pero yo empiezo a darme cuenta de lo grande que eres y por eso quiero estar cerca de ti.